Una cosa es que un esposo no te ame. Otra muy distinta es que te borre por completo de su vida. Cuando Arthur cruzó las dobles puertas de roble del salón, Clara no esperaba un abrazo. Había estado ausente en el continente durante 2 años. Ella esperaba un saludo cortés. En lugar de eso, él tomó la mano de una desconocida de cabello dorado. Miró directamente a la mujer con la que se había casado hacía 3 años, y sonrió. ¿Puedo presentarles a mi esposa? Clara estaba justo ahí, y desde la esquina de la habitación, el duque observaba su rostro. La lluvia había estado golpeando los altos ventanales de Oak Haven durante 3 días seguidos. Era una llovizna inglesa, miserable e incesante. Convertía el camino de grava en un lodazal. Hacía que las grandes y viejas piedras de la finca parecieran las paredes de una cripta muy cara. Clara estaba de pie junto a la chimenea en el salón principal. El fuego rugía con fuerza. Pero no hacía nada para ahuyentar la humedad de sus huesos. Tenía 24 años. Llevaba casada 3 años, y sola durante 2 de ellos. Arthur, el conde de Linfield, consideraba que las responsabilidades de una esposa y una finca endeudada eran demasiado tediosas para gestionarlas. Se había marchado a Italia por un capricho. Dejó a Clara con una montaña de deudas, una mansión en ruinas y un título que pesaba más cada día. Había pasado los últimos 24 meses regateando con los acreedores. Vendió la platería menos llamativa y fingió ante la nobleza local que la ausencia de su marido era por su delicada salud, no un abandono total. Esa noche había una pequeña cena. Era una necesidad para mantener a raya los rumores locales. 7 invitados estaban sentados por el salón, bebiendo jerez tibio. Entre ellos se encontraba Elias Montgomery, el duque de Ashbourne. Ashbourne no era un amigo, era un acreedor. Era dueño de las vastas tierras al norte de Oak Haven, y había venido a cobrar una deuda de juego bastante grande que Arthur había contraído antes de su repentina partida. Era un hombre de 30 años, de complexión atlética, con un rostro que rara vez revelaba algo. No se mezclaba con los demás. Estaba de pie junto a la ventana más lejana, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Observaba la habitación con el interés distante de un hombre que mira insectos en un frasco. Clara se ajustó los puños de su vestido de seda azul oscuro. Estaba pasado de moda, pero meticulosamente cuidado. Cruzó la mirada con Ashbourne a través de la habitación. Él no apartó la vista, simplemente levantó su vaso una fracción de pulgada. Fue un brindis silencioso y cínico por su mutua resistencia a la velada. Entonces los perros comenzaron a ladrar. El fuerte golpe de las puertas principales resonó en el vestíbulo. Les siguió el correteo frenético de los sirvientes. El murmullo de la conversación en el salón se apagó al instante. Se acercaron unos pasos, pesados y seguros. Iban acompañados por el taconeo más ligero y vacilante de una mujer. Las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Arthur entró. Se veía exactamente como Clara lo recordaba, quizás un poco más bronceado. Su cabello castaño estaba peinado de la manera suelta y descuidada que preferían los hombres que pasaban sus días en yates. Olía a lluvia, a colonia cara y a una confianza imprudente. Clara sintió que su pecho se oprimía. Dio medio paso adelante. Preparaba el saludo educado y tibio de una esposa devota que da la bienvenida a su señor. Las palabras ya se formaban en su lengua. Arthur, has vuelto a casa pronto. Pero Arthur no la miró. O más bien, miró a través de ella. Paseó su mirada por los invitados reunidos con una amplia y radiante sonrisa. Se hizo a un lado, atrayendo a una mujer hacia la entrada. Era joven, quizás de 19 años. Tenía el cabello del color del oro hilado. Su piel no tenía las marcas del duro clima inglés. Y sus ojos azules eran grandes y nerviosos. Estaba envuelta en una capa de viaje de terciopelo grueso. Se aferraba al brazo de Arthur como si él fuera lo único sólido en la habitación. El silencio en el salón se volvió absoluto. Era denso, sofocante y pesado. Todos se dieron cuenta de repente de que algo estaba terriblemente mal. Arthur le dio una palmadita en la mano a la joven. Miró alrededor de la habitación. Finalmente, dejó que sus ojos se posaran en Clara.
No había reconocimiento en su mirada, ni culpa, ni vacilación. Solo una alegría vacía, casi desafiante. «Buenas noches a todos», dijo Arthur. Su voz llegó fácilmente hasta el fondo de la sala. Lamento la interrupción de su cena, pero no podía esperar un momento más para compartir mi alegría. Se volvió hacia la chica. Su sonrisa se suavizó en algo genuinamente afectuoso. «¿Puedo presentarles a todos a Lady Linfield, mi esposa, Genevieve?» Una taza de té tintineó violentamente contra su platillo. Alguien, quizás la esposa del vicario, dejó escapar un grito ahogado y agudo. Clara se quedó perfectamente quieta. El fuego crepitó ruidosamente a su espalda. Elias Montgomery, el duque de Ashbourne, no jadeó. No dejó caer su vaso. Simplemente dejó de respirar por un largo segundo. Sus ojos pasaron de inmediato del rostro tonto y radiante del conde de Linfield a la mujer que estaba junto a la chimenea. Observó a Clara. La observó con una concentración depredadora e intensa, esperando a que se rompiera. Había visto a hombres arruinados en las mesas de juego, llorando por sus fortunas perdidas. Había visto a mujeres colapsar en histeria por un dobladillo roto. La capacidad humana para la humillación pública era algo que le fascinaba sin fin. Arthur acababa de traer a casa a una segunda esposa. La había presentado en una habitación que contenía a su verdadera esposa legal. No era solo cruel. Era un acto de una locura profunda y alucinante. Ashbourne observó las manos de Clara. Había estado sosteniendo un delicado abanico de encaje. Sus dedos se apretaron alrededor de las asas de marfil. Los nudillos se pusieron completamente blancos. Vio cómo se tensaban los tendones de sus muñecas. El abanico no se rompió, pero por poco. Luego observó su rostro. Clara no se sonrojó. El color desapareció de sus mejillas, dejándola pálida, pero su barbilla se mantuvo en alto. No abrió la boca para gritar. No se abalanzó a través de la habitación para arrancarle el cabello dorado a la impostora. En cambio, parpadeó. Una vez, lentamente. Respiró lenta y deliberadamente. Su pecho subía y bajaba bajo la seda azul oscuro. Cuando abrió los ojos, la conmoción había desaparecido. Fue reemplazada por algo frío, plano e impenetrable. Era una mirada que Ashbourne solo había visto en soldados experimentados. La ponían al evaluar un campo de batalla cuando las líneas del frente acababan de colapsar. Arthur parecía completamente ajeno a la devastación que acababa de causar. Le dio otra palmadita en la mano a Genevieve. «Nos casamos en Florencia hace 3 semanas», declaró con orgullo. «Una ceremonia privada. Sé que es repentino, pero el amor rara vez espera el momento adecuado». Genevieve miró a Clara, ofreciendo una sonrisa tímida y vacilante. La chica no lo sabía. Ashbourne pudo verlo al instante. La nueva novia pensaba que Clara era una hermana, o quizás el ama de llaves. Arthur se había casado con una extranjera rica, y simplemente se olvidó de mencionar a la esposa que había dejado en Surrey. Los invitados estaban congelados, atrapados en una pesadilla social de la que no había un despertar cortés. Clara soltó las manos, dejó caer el abanico a su lado, dio un paso adelante, dejando atrás el calor del fuego. Su voz, cuando habló, no fue un grito, fue baja, clara y perfectamente firme. Cortó el pesado silencio de la habitación como una cuchilla de plata. «Qué agotado debe estar, mi señor», dijo Clara. No dijo Arthur. No dijo, «Esposo, las carreteras desde Dover son terribles con este tiempo». Clara continuó. Su tono era conversacional, agradable y completamente desprovisto de calidez. Dirigió su mirada a Genevieve. «Y usted, señora, debe estar completamente fatigada». Genevieve parpadeó. Su sonrisa vaciló ligeramente ante la frialdad en la voz de Clara. «Sí, fue un viaje largo». «En efecto», dijo Clara con suavidad. Giró la cabeza hacia la puerta, donde el mayordomo, Hodges, estaba pálido y tembloroso. Parecía que iba a vomitar. «¿Hodges? Sí, sí, mi señora. El conde ha regresado», dijo Clara, enfatizando su título lo suficiente para recordar a la sala su identidad legal. «Por favor, prepare las habitaciones de invitados del ala este para él y su compañera de viaje. Haga que suban agua caliente de inmediato
y que la cocina prepare una bandeja. Arthur frunció el ceño, la primera grieta en su fachada de confianza. Las habitaciones de invitados, Clara. ¿De qué estás hablando? Soy el amo de esta casa. Ocuparemos la suite principal. Clara lo miró. Realmente lo miró. Fue una mirada tan desprovista de afecto, tan completamente vacía, que Ashbourne sintió un escalofrío recorrer su propia espalda. La suite principal está actualmente en reparaciones, mi señor. Clara mintió con fluidez, sin perder el ritmo. El techo comenzó a gotear terriblemente sobre la cama el invierno pasado. Está húmedo y es completamente inadecuado para una novia. El ala este tendrá que servir. Se volvió hacia los invitados, ofreciendo una sonrisa educada y arrepentida. Lo siento muchísimo, a todos. Parece que nuestra velada ha sido interrumpida por una llegada inesperada. Haré que les traigan los carruajes. Los estaba despidiendo. Estaba despejando el campo de batalla. Ashbourne observaba con silencioso asombro. Ella no había reclamado su posición. No había causado una escena. Había tomado el control total de la habitación, reducido a su esposo a un invitado en su propia casa y mantenido una dignidad absoluta mientras lo hacía. Los invitados prácticamente se atropellaron para irse, desesperados por escapar de la tensión sofocante. Murmuraron despedidas apresuradas, negándose a mirar a Arthur o a su nueva novia. Mientras la habitación se vaciaba, Ashbourne se quedó. Dejó su vaso en una mesa auxiliar. No se movió hacia la puerta. Simplemente esperó. 10 minutos después, el salón estaba vacío, a excepción de Clara y el fuego moribundo. Arthur se había llevado a Genevieve arriba, balbuceando sobre la fría recepción. Ignoraba por completo el peligro mortal en el que se había metido. La bigamia era un delito grave. Significaba prisión. Significaba la deportación. Clara estaba sola junto a la chimenea. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás una realidad fría y temblorosa. Miró las llamas. Había mantenido viva la finca. Se había privado de carbón en invierno para que los inquilinos pudieran reparar sus tejados. Había soportado los susurros del pueblo, las miradas compasivas de los comerciantes. ¿Y para qué? Para un hombre que la había reemplazado en una capilla extranjera y esperaba que ella simplemente se desvaneciera en el papel pintado. «No gritaste», dijo una voz desde las sombras. Clara se puso rígida. Se giró lentamente. El duque de Ashbourne salió del hueco cerca de la ventana. La tenue luz captó los ángulos afilados de sus pómulos y la oscura e indescifrable profundidad de sus ojos. La mandíbula de Clara se tensó. Se había olvidado de que él estaba allí. O quizás era el único que no había huido como un pájaro asustado. «Gritar es para mujeres que creen que serán escuchadas. Su excelencia», dijo Clara. Su voz perdió el barniz educado que había usado con los invitados. Ahora sonaba ronca. «Real. He aprendido que levantar la voz en esta casa no logra nada más que darles dolor de cabeza a los sirvientes». Ashbourne caminó lentamente hacia ella. Sus pesadas botas no hacían ruido en la gruesa alfombra persa. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el leve aroma a lluvia y tabaco en su abrigo. «Ha cometido un crimen», afirmó Ashbourne sin rodeos. No estaba haciendo una pregunta. Estaba evaluando los hechos. Se casó con una mujer en Italia. Sea el matrimonio legalmente vinculante en Inglaterra o no, la trajo a tu casa y la presentó como su esposa. Es un tonto. Es peor que un tonto, dijo Clara, volviendo la mirada al fuego. Es cruel, pero su crueldad es perezosa. No hizo esto para romperme. Lo hizo porque simplemente no pensó en mí en absoluto. Ashbourne observó su perfil. La mayoría de las mujeres estarían llorando. Las lágrimas no pagarán al carnicero. Su excelencia, respondió Clara, cruzando los brazos sobre el pecho. Las lágrimas no desenredarán la pesadilla legal que acaba de traer a mi salón. Ella es joven. Es francesa o quizás suiza por el acento. Tiene dinero. No se habría casado con ella de otra manera. Se quedó sin fondos hace meses. Las cejas de Ashbourne se arquearon ligeramente. Estaba genuinamente impresionado. Su esposo acababa de descartarla públicamente, y ella estaba calculando las implicaciones financieras. «Es usted muy pragmática, Lady Linfield. Estoy en la ruina, Su Excelencia.
dijo Clara mirándolo. Sus ojos eran oscuros, feroces y completamente secos. Mi esposo le debe 4,000 libras. Le debe a la corona otras 2,000 en impuestos atrasados. Si va a la cárcel por bigamia, la finca será confiscada. Si la finca es confiscada, me echarán a la calle sin nada más que la ropa que llevo puesta. No puedo permitirme ser histérica. Ashbourne consideró esto. Miró a la mujer que tenía delante. No era una belleza clásica. Era demasiado afilada, demasiado desgastada por el puro esfuerzo de sobrevivir. Pero de pie allí, a la luz del fuego, prácticamente vibrando con rabia reprimida y pura voluntad obstinada, era la criatura más fascinante que jamás había visto. «¿Qué harás?», preguntó en voz baja. Clara se acercó a un pequeño escritorio de caoba en la esquina de la habitación. Abrió el cajón superior y sacó un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo dejó caer sobre el escritorio con un golpe sordo. «Haré lo que he hecho durante los últimos 2 años», dijo Clara, apoyando la mano sobre el cuero gastado. «Gestionaré este desastre. Averiguaré quién es la familia de esa chica. Aseguraré mi dote». Y luego hizo una pausa, mirando las tablas del suelo antes de levantar la vista para encontrarse con la de Ashbourne. «Y entonces, voy a arruinarlo». La certeza absoluta en su voz hizo que se le erizara el vello de la nuca a Ashbourne. No le ofreció frases hechas. No le dijo que todo estaría bien. Se acercó al escritorio, de pie a su lado. Miró el libro de contabilidad, luego a la mujer feroz e inflexible que lo custodiaba. 4,000 libras es una deuda significativa, dijo Ashbourne. Su voz se convirtió en un murmullo bajo y conspirador. Tengo abogados en Londres que se especializan en extracciones silenciosas y despiadadas. Si va a arruinarlo, Lady Linfield, podría encontrar mis recursos bastante útiles. Clara lo miró, buscando en su rostro burla o piedad. No encontró ninguna de las dos. Encontró la oferta silenciosa y firme de una espada. «¿Por qué me ayudaría?», preguntó con cautela. Ashbourne le sostuvo la mirada. «Porque detesto la crueldad perezosa, y porque, Clara, nunca he visto a una mujer pararse en el centro de una habitación en llamas y decidir adueñarse del fuego». La mañana llegó a Oakhaven, no con un amanecer triunfante, sino con una luz gris y sombría que parecía disculparse por entrometerse. Clara no había dormido. Había pasado las horas entre la medianoche y el amanecer, sentada en el escritorio de caoba de su dormitorio. La antigua caja de escritura de su padre estaba abierta ante ella. Dentro estaban los restos de su acuerdo de dote, algunas cartas dispersas de un abogado de Londres y una pistola cargada que guardaba desde los disturbios por el pan del año anterior. No tocó nada de eso. Simplemente se quedó mirando el papel blanco y nítido, organizando su furia en pasos concretos. A las 8 en punto bajó la escalera principal. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Los sirvientes, que normalmente bullían con las tareas matutinas, se movían como fantasmas. Apartaban la vista cuando ella pasaba. El escándalo ya había impregnado hasta las tablas del suelo. En el comedor de desayuno, las bandejas de plata estaban frías. Clara se sirvió una taza de té negro y se quedó junto a la ventana, observando al jardinero cortar un rosal muerto. La puerta se abrió con un crujido. Clara no se giró. «Buenos días», dijo una voz suave y con un fuerte acento. Clara se giró lentamente. Genevieve estaba en la puerta, con un vestido de mañana de muselina rosa pálido que era demasiado fino para las corrientes de aire inglesas. Parecía agotada. La piel bajo sus ojos azules estaba amoratada con sombras púrpuras. Se aferraba a un chal de seda alrededor de sus hombros, dudando en el umbral como un gato callejero que decide si el platillo de leche vale la pena la trampa. «Buenos días, Lady Genevieve», dijo Clara. Su voz era perfectamente serena. Genevieve se estremeció ligeramente ante el título. Entró en la habitación, mirando el modesto desayuno con un destello de confusión. Arthur dijo que las cocinas prepararían un festín. Teníamos tales festines en Florencia. Arthur dice muchas cosas, respondió Clara. Señaló la tetera. ¿Le apetece un poco de té? Es fuerte, pero está caliente. Genevieve asintió agradecida y se sentó en la larga mesa de caoba. Mantuvo las manos cruzadas en su regazo,
observando a Clara con ojos grandes y curiosos, mientras Clara servía el té y lo ponía ante ella. ¿Es usted su hermana?, preguntó Genevieve tímidamente. Arthur no mencionó a una hermana, solo dijo que era viudo, que su primera esposa murió de fiebre hace muchos años. Clara se detuvo. Las pinzas de plata en su mano se cernían sobre un terrón de azúcar. Viudo. La audacia era casi impresionante. No la había olvidado simplemente. La había matado por conveniencia. Clara sintió una extraña y histérica burbuja de risa subir por su garganta, pero se la tragó. Forzó su rostro a adoptar una máscara de educada indiferencia. ¿Dijo eso?, preguntó Clara en voz baja, dejando caer el azúcar en la taza de Genevieve. Sí, estaba muy triste por ello, dijo Genevieve, su voz bajando a un susurro respetuoso. Me dijo que la casa estaba llena de fantasmas y que por eso necesitaba que yo trajera la luz de nuevo a Oak Haven. Clara miró a la chica. Genevieve tenía 19 años, lejos de casa, completamente aislada y legalmente atada a un hombre que no existía. Era una víctima tanto como Clara, aunque su jaula estuviera actualmente dorada con falsas promesas. Clara podría hacer añicos esa ilusión ahora mismo. Podría soltar las pinzas, mirar a esta chica a los ojos y decirle que no era más que una amante rica de un delincuente. Pero Clara necesitaba información primero. «Dígame, Genevieve», dijo Clara, sentándose frente a la joven. «¿Su familia? ¿Aprobaron este repentino enlace? Florencia está muy lejos de casa, ¿no es así?» Las mejillas de Genevieve se sonrojaron. «Mi padre es un comerciante en Ginebra, Monsieur Dupont. Él no lo aprobó. Dijo que Arthur era un cazafortunas. Pero Arthur era tan romántico. Me prometió un título inglés. Me prometió una gran finca. Nos fugamos». Miró su té. Una repentina ola de nostalgia se apoderó de sus facciones. «Mi padre me desheredó, pero Arthur dijo que no importaba. Dijo que tenía mucha riqueza aquí». Clara cerró los ojos por un breve segundo. Desheredada. Arthur no se había casado con una heredera con una fortuna fácilmente accesible. Se había casado con una tonta romántica que había cortado lazos con el mismo dinero que él necesitaba desesperadamente. Había cometido un delito grave por nada. El pesado paso de unas botas sonó en el pasillo. Arthur entró en el comedor de desayuno, con un traje de montar a medida que parecía nuevo. Dio una palmada, ajeno a la densa tensión que flotaba en el aire. «Ahí están mis dos chicas favoritas», bramó Arthur, acercándose para besar la coronilla de Genevieve. Ni siquiera miró a Clara. «Necesito que me ensillen un caballo fresco. Voy a cabalgar hasta el pueblo. Debo visitar el banco y hacer que se transfieran algunos fondos de las cuentas de la finca». Clara tomó un sorbo lento de su té. «Las cuentas están congeladas, Arthur». Arthur se detuvo. Se volvió para mirarla, con el ceño fruncido en genuina confusión. «¿Congeladas? ¿Qué quieres decir con congeladas? Soy el conde. Descongélalas». «No puedo», dijo Clara, dejando su taza con un suave tintineo. «No queda nada en ellas que congelar. Los acreedores vaciaron las últimas 300 libras hace 6 meses». «No tienes dinero, Arthur». El rostro de Arthur se oscureció. La encantadora fachada juvenil se deslizó, revelando al hombre petulante y vicioso que había debajo. «No juegues conmigo, Clara. Soy el amo aquí». Miró a Genevieve, que observaba el intercambio con creciente alarma. «Déjanos, Genevieve. Necesito hablar con mi ama de llaves». Genevieve se levantó de su silla, prácticamente huyendo de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Arthur golpeó la mesa con las manos, inclinándose sobre las tostadas frías y la tetera. «¿Cómo te atreves a hablarme de dinero delante de ella? Es mi esposa. La tratarás con respeto». Clara no se inmutó. Lo miró, sus ojos oscuros completamente muertos. «Es la hija de un comerciante de Ginebra, a quien engañaste para un matrimonio fraudulento, y está desheredada. Arthur, me lo dijo ella misma. Arrastraste a una chica sin un centavo por toda Europa y cometiste un delito grave para hacerlo». El color desapareció del rostro de Arthur. Se enderezó, sus manos temblaban ligeramente. Está desheredada por completo», dijo Clara, sintiendo una fría y vengativa satisfacción ante el pánico que florecía en sus ojos. «Estás en la ruina. Le debes al duque de Ashbourne 4.000 libras, y eres un bígamo».
Así que dime, mi señor, ¿cómo exactamente planeas pagar por el caballo fresco que acabas de exigir? Al mediodía la lluvia había regresado, tamborileando un ritmo monótono contra las ventanas de la biblioteca. Clara estaba sentada detrás del enorme escritorio de roble que una vez perteneció al padre de Arthur. Estaba flanqueada por pilas de libros de contabilidad, letras de cambio y cartas sin enviar a los acreedores. Necesitaba asegurar su dote. Cuando se casó con Arthur, su padre había vinculado 5,000 libras a la finca. Si Arthur era condenado por bigamia, la corona podría confiscar Oak Haven y todos sus activos para pagar sus deudas. Su dinero se desvanecería en las arcas del gobierno, dejándola en la indigencia. Necesitaba extraerlo legal y silenciosamente, antes de que la trampa se cerrara. Un golpe seco en la puerta de la biblioteca interrumpió su concentración. Hodges, el mayordomo, entró. Parecía claramente incómodo. «Mi señora, el duque de Ashbourne está aquí». Clara levantó la vista. No lo esperaba tan pronto. «Hazlo pasar, Hodges». Elias Montgomery entró en la oscura biblioteca. Vestía impecablemente con un abrigo de mañana gris oscuro. Pero había una energía indómita en él, una agudeza que hacía que la polvorienta habitación pareciera de repente más pequeña. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. «Llega usted temprano, Su Excelencia», dijo Clara, sin levantarse de su silla. «Y usted está ocupada», señaló Ashbourne, sus ojos recorriendo el caótico mar de papeles en su escritorio. Se acercó y tomó una pesada silla de cuero, sentándose frente a ella sin esperar una invitación. Puso el maletín sobre el escritorio. «No me gusta dejar cabos sueltos, especialmente cuando involucran a hombres tan estúpidos como su esposo». Clara se reclinó. «Es peor que estúpido. Es improductivo. La nueva novia ha sido desheredada por su padre. Arthur la trajo aquí creyendo que era su salvación financiera». Una sonrisa lenta y oscura se curvó en la boca de Ashbourne. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo viendo a una oveja entrar en un pantano. Un bígamo en la ruina. La tragedia prácticamente se escribe sola. «¿Lloró cuando se lo dijiste?» «Se fue de la casa», dijo Clara secamente. Tomó su viejo caballo castrado y cabalgó hacia la taberna del pueblo. «Imagino que actualmente está intentando beber para escapar de la realidad». Ashbourne desabrochó su maletín. Sacó un grueso fajo de documentos legales. El pesado pergamino crujió en la silenciosa habitación. «Envié un jinete a Londres al amanecer. Mis abogados están redactando una orden de cobro de deudas por las 4,000 libras que me debe. Puedo hacer que el magistrado local confisque esta finca para el viernes». La mandíbula de Clara se tensó. Se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre el libro de contabilidad. «Si confisca la finca, confisca mi dote. No permitiré que me arruine solo para castigarlo a él». Ashbourne se detuvo. Miró su mano, pálida y tensa contra el cuero oscuro. Luego la miró a la cara. El desapego cínico había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una intensidad aguda y calculadora. «No tengo intención de arruinarte, Clara», dijo, su voz bajando una octava. No usó su título. La familiaridad envió una extraña y repentina sacudida a su pecho. «Por eso estoy aquí. Vamos a construir un cortafuegos entre tu dinero y sus crímenes». Empujó un documento específico a través del escritorio hacia ella. «Este es un acta de transferencia, antes de que la corona lo arreste por bigamia. Y antes de que yo reclame mi deuda, Arthur va a cederte esta finca y tu dote por completo. A cambio, perdonaré una parte de su deuda conmigo». Clara miró el documento. Era completamente ilegal, o al menos operaba en un abismo moralmente gris que haría llorar a un juez de Londres. Nunca firmará esto. Lo despoja de todo. Lo convierte en un inquilino en su propia casa. «Lo firmará», dijo Ashbourne en voz baja, inclinándose más cerca, «porque ahora mismo Arthur piensa que su único problema es el dinero. No sabe que nosotros sabemos que es un criminal. No sabe que la pena por bigamia es la deportación a una colonia penal en Australia. Es un cobarde, Clara. Cuando un cobarde está acorralado, firmará la entrega de su alma por una salida temporal». Clara miró al hombre sentado frente a ella. Elias Montgomery era despiadado. Se movía por el mundo, manipulando influencias y explotando debilidades.
Sin embargo, por primera vez en 3 años, Clara no sentía que estaba luchando una guerra sola. Estaba sentada junto al general. «¿Y qué saca usted de esto, Su Excelencia?», preguntó Clara, su voz firme, aunque su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. «Está arriesgando su reputación para ayudar a una mujer que le debe dinero. ¿Por qué?». Ashbourne le sostuvo la mirada. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de algo que no tenía nada que ver con libros de contabilidad o leyes. «Te lo dije anoche», dijo finalmente Ashbourne, sus ojos bajando a su boca antes de encontrarse de nuevo con su mirada. «Detesto la crueldad perezosa. Y tú, Clara, mereces quedarte con la casa por la que sangraste. Quiero mi dinero, sí, pero más que eso, quiero verlo darse cuenta de que la mujer que descartó es la que sostiene el hacha». La trampa se activó el jueves por la noche. La lluvia finalmente había cesado, dejando el aire con olor a tierra húmeda y a helada inminente. Arthur había pasado los últimos 3 días evitando a Clara por completo. Cenaba en su estudio, dormía en el ala este con una Genevieve perpetuamente llorosa y bebía mucho de una reserva de brandy de contrabando. A las 7 en punto, Hodges llamó a la puerta del estudio. «Mi señor, el duque de Ashbourne está en el salón. Insiste en hablar con usted». Arthur, pálido, sin afeitar y sudando a pesar del frío en la habitación, maldijo en voz baja. Se echó un poco de agua en la cara de una palangana y marchó por el pasillo, desesperado por mantener la ilusión de control. Cuando abrió de golpe las puertas del salón, se congeló. Ashbourne no estaba solo. Estaba de pie junto a la chimenea, vestido de negro riguroso, pareciendo un verdugo presidiendo un tribunal. A su lado estaba sentada Clara. Llevaba un vestido de lana de color carbón oscuro. Su postura era perfecta, su expresión completamente indescifrable. Sobre la mesa entre ellos había una pila de papeles y un tintero. «Ashbourne», dijo Arthur, su voz quebrándose ligeramente. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, forzando un tono cordial. «Elias, ¿a qué debo el placer? ¿Has venido a dar la bienvenida a mi nueva esposa como es debido?» Ashbourne no sonrió. Ni siquiera ofreció un saludo cortés. «Siéntate, Linfield». Arthur se erizó. Su orgullo aristocrático se encendió. «Oye, un momento. Estás en mi casa. Siéntate». La voz de Ashbourne no fue un grito, pero la pura orden letal en ella hizo que las rodillas de Arthur se doblaran instintivamente. Se tambaleó hacia adelante y se desplomó en una silla frente a ellos. Ashbourne tomó el primer papel. «Me debes 4.200 libras. Le debes a la corona 2.000 en impuestos atrasados. Le debes a los comerciantes locales aproximadamente 800. Estás total y absolutamente en bancarrota». Arthur se secó una gota de sudor de la sien. Se negó a mirar a Clara. «Tengo activos». La finca se está desmoronando, Arthur», interrumpió Clara, su voz cortando su ilusión como un bisturí. «No queda madera para vender. Las granjas de los inquilinos están hipotecadas 2 veces. No tienes nada». «Solo necesito tiempo», espetó Arthur, mirándola con furia. «Haré inversiones. Tengo contactos en Londres». «No tienes tiempo», dijo Ashbourne con suavidad. Lanzó un segundo papel sobre la mesa. Se deslizó sobre la madera pulida, deteniéndose a centímetros de las manos temblorosas de Arthur. «Porque no solo tienes un problema financiero, Linfield. Tienes uno legal. ¿O pensaste que tu pequeña ceremonia en Florencia permanecería en secreto?» Arthur dejó de respirar. El color desapareció de su rostro tan rápido que Clara pensó que podría desmayarse. Miró fijamente el documento sobre la mesa. Era una copia de un certificado de matrimonio completamente en italiano, con su firma y la firma de Geneviève Dupont. «No es legalmente vinculante aquí», tartamudeó Arthur, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Ashbourne y Clara. «Fue solo una ceremonia para apaciguar al padre de la chica». «¿El padre que la desheredó?», preguntó Clara fríamente. Arthur se estremeció. «No importa si se sostiene en un tribunal de Cancillería», mintió Ashbourne con suavidad, su voz bajando a un susurro oscuro y aterrador. «La trajiste a suelo inglés y la presentaste como tu esposa, mientras estabas legalmente casado con otra mujer. Eso es bigamia. Es un delito grave. Tengo un magistrado sentado en mi carruaje afuera, esperando mi señal.
Si hago un gesto con la mano, serás arrestado esta noche. Serás retenido en Newgate. Serás juzgado y te pondrán en un barco a una colonia penal por el resto de tu miserable vida. Arthur comenzó a temblar. Temblores reales y violentos sacudieron su cuerpo. Miró a Clara, sus ojos abiertos con una súplica desesperada. La arrogancia había desaparecido, completamente consumida por la realidad de una jaula. «Clara, por favor», susurró Arthur, su voz quebrándose. «Soy tu esposo». Clara miró al hombre al que le había jurado su vida. No sintió piedad, tampoco sintió ira, solo sintió una abrumadora sensación de fatiga. «Renunciaste al derecho de llamarte así en el momento en que entraste por esas puertas con ella», dijo Clara en voz baja. Ashbourne golpeó la mesa, devolviendo la mirada de pánico de Arthur hacia él. «Hay una salida, Linfield, una muy estrecha». Empujó el acta de transferencia sobre la mesa. «¿Qué es esto?», graznó Arthur. «Es una transferencia completa de la finca de Oak Haven, todos sus activos restantes y la dote original de Lady Clara directamente a su nombre», explicó Ashbourne. «Renunciarás a todo derecho que tengas sobre esta propiedad y sus ingresos. A cambio, no llamaré al magistrado. Perdonaré tu deuda conmigo y te daré un cheque por 200 libras, suficiente para comprar pasaje para ti y la chica en un barco a América». Arthur miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. «Me estás despojando de mi título. Me estás dejando como un mendigo». «Te estoy dejando como un hombre libre», corrigió Ashbourne fríamente. «Firma el papel, Arthur, o el magistrado entra y te vas encadenado». Arthur miró a Clara. Buscó en su rostro cualquier signo de misericordia, cualquier rastro persistente de la chica ingenua con la que se había casado hacía 3 años. Solo encontró piedra. Con mano temblorosa, Arthur alcanzó la pluma, la mojó en el tintero, la punta traqueteando contra el cristal. Se inclinó sobre el papel, su respiración entrecortada y superficial, y firmó su nombre. Mientras la tinta se secaba, sellando su ruina y asegurando la libertad de ella, Clara dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Miró a Ashbourne al otro lado de la mesa. El duque estaba observando su rostro. Esta vez no buscaba una grieta. Estaba mirando a una superviviente. Y el intenso y ardiente respeto en sus ojos hizo que Clara se diera cuenta de que la guerra no había terminado. Solo estaba cambiando de campo de batalla. La partida ocurrió en plena noche. Arthur no quería que los sirvientes lo vieran irse, y a Clara no le importaba ofrecerle la dignidad de una despedida a la luz del día. A las 2 de la mañana, las pesadas ruedas de madera de un carruaje alquilado crujieron sobre la grava del camino de Oak Haven. La lluvia había comenzado de nuevo. Una niebla fina y helada que se aferraba a la mampostería y cubría las ventanas con una capa de suciedad. Clara estaba de pie en el vestíbulo oscuro. Una única lámpara de aceite proyectaba largas sombras distorsionadas contra las paredes de paneles. Llevaba una gruesa bata de lana sobre su camisón, con los brazos cruzados firmemente contra el frío húmedo. Arthur bajó las escaleras primero. Llevaba 2 maletas de cuero llenas a toda prisa. No parecía un señor, parecía un ladrón huyendo con la plata. Sus hombros estaban encorvados, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en el pomo de latón de la puerta principal. Detrás de él venía Genevieve. La chica lloraba suavemente, un sonido continuo y entrecortado que resonaba terriblemente en el vestíbulo vacío. Llevaba una pequeña sombrerera de terciopelo y se aferraba a la misma capa pesada con la que había llegado apenas unos días antes. Miró a Clara cuando llegó al último escalón. No había odio en los ojos de la chica, solo una confusión profunda y devastadora. «Dice que vamos a América», susurró Genevieve, su voz temblando. «Dice que la humedad de aquí es mala para sus pulmones». Clara miró a la chica. Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle explicado el peligro legal, la deuda, el cobarde trato que Arthur había hecho para salvar su propio pellejo. Pero Genevieve estaba atrapada ahora, en un barco con destino a Boston, con un hombre que sin duda agotaría los pocos recursos que le quedaban. La verdad no la salvaría. Solo haría el viaje insoportable. «América es un país vasto», dijo Clara en voz baja. Su voz estaba desprovista de malicia. «Espero que encuentre un clima más cálido allí, Genevieve.
Sea prudente y guarde su propio dinero si puede. Arthur se volvió, su rostro brillando con una repentina y fea rabia defensiva. No le hables. Me lo has quitado todo. Tienes tu casa. Déjanos en paz. No te quité nada, Arthur, dijo Clara, su tono completamente plano. Tú te lo jugaste. Yo simplemente recogí el acta de la mesa donde la dejaste. Arthur la miró fijamente por un largo segundo. Abrió la boca, quizás para lanzar un último insulto, quizás para rogar por un repentino indulto, pero la certeza de hierro en la postura de Clara lo detuvo. Se giró, empujó la pesada puerta de roble y salió a la llovizna helada. Genevieve lo siguió, subiéndose la capucha, lanzando una última mirada aterrorizada por encima del hombro antes de desaparecer en la oscuridad. La pesada puerta se cerró. Clara permaneció en el vestíbulo durante mucho tiempo. La casa estaba completamente en silencio. No había el tic-tac de un reloj, ni el crujido de las tablas del suelo, solo el sonido distante y apagado de los cascos que se desvanecían por el camino del carruaje. Entró en la biblioteca. El fuego se había reducido a brasas incandescentes. En el centro del enorme escritorio de roble estaba el acta de transferencia. A su lado yacía la pesada llave de hierro de la caja fuerte de la finca. Clara se acercó al escritorio. Puso las yemas de sus dedos sobre el pergamino áspero. Era legalmente vinculante. Tenía testigos. Oak Haven era suyo. Las deudas estaban saldadas. La amenaza del magistrado había desaparecido. Esperaba sentir una oleada de triunfo. Esperaba sentir un gran y arrollador alivio. En cambio, sus rodillas se doblaron. Se agarró al borde del escritorio. Un repentino y violento temblor sacudió su cuerpo. El peso sofocante de los últimos 3 años, el miedo, la humillación, el pánico incesante y demoledor de la pobreza, se derrumbó sobre ella de una vez. Se hundió en la pesada silla de cuero, se llevó las rodillas al pecho y hundió la cara entre las manos. No sollozó. Simplemente respiró de forma entrecortada y agitada, temblando violentamente en la fría y oscura habitación. Una sombra se movió cerca de las estanterías. Clara se congeló, levantando la cabeza de golpe. Elias Montgomery apareció a la tenue luz de las brasas moribundas. No se había ido. Había pasado las últimas 5 horas sentado en un rincón de su biblioteca, en silencio, esperando que pasara la tormenta. Llevaba su pesado abrigo de montar, su cabello oscuro ligeramente despeinado, sus ojos fijos en ella con esa misma intensidad indescifrable. «Se ha ido», dijo Elias en voz baja. Clara se secó apresuradamente una lágrima rebelde de la mejilla, instantáneamente furiosa por su propia vulnerabilidad. Se enderezó, echando los hombros hacia atrás. Se quedó. «Es tarde. Su Excelencia, las carreteras son terribles». «Soy consciente de las carreteras», respondió Elias, caminando lentamente hacia el escritorio. También era consciente de que un hombre como Arthur Linfield podría decidir regresar y exigir el acta por la fuerza una vez que se diera cuenta del alcance total de su cobardía. «Preferí quedarme». Clara lo miró. La máscara cínica y calculadora que llevaba para el mundo había desaparecido. A la tenue luz parecía completamente agotado, pero profundamente sereno. Se detuvo al otro lado del escritorio, mirando el acta y luego a ella. «Estás temblando», observó. «Hace frío», mintió Clara. Elias no discutió. Rodeó el escritorio. No le ofreció una frase hecha. No le dijo que se calmara. Simplemente se quitó su pesado abrigo de lana de montar y lo echó sobre sus hombros. El abrigo era enorme, pesado, y olía débilmente a humo de leña, a caballos y a él. El calor residual de su cuerpo se filtró instantáneamente a través de su fina bata. Clara se apretó las solapas alrededor del cuello. El temblor comenzó a disminuir. «Gracias», susurró, su voz áspera. «El acta va a mi abogado en Londres mañana», dijo Elias, apoyándose en el borde del escritorio, mirándola. «Se registrará discretamente. Los tribunales reconocerán la transferencia como una liquidación de deuda». En lo que respecta a la ley, Arthur abandonó la finca para satisfacer a sus acreedores. La bigamia nunca llegará al registro público. «¿Y sus 4,000 libras?» preguntó Clara, mirándolo. Elias la miró a los ojos.
Considéralo una inversión en una vecina muy capaz. Las fronteras del norte de Oak Haven tocan mis bosques del sur. Necesito que se reparen esas cercas. Necesito que se ahuyente a los cazadores furtivos. Lo gestionarás mejor que él. Haremos un plan de pago. Puedes pagarme con los rendimientos de la madera durante los próximos 10 años. Era una concesión asombrosa. Un préstamo sin intereses a 10 años no era una inversión. Era un salvavidas. Era la gracia absoluta y sin adornos de un hombre que trataba estrictamente con dinero contante y sonante. Clara miró sus manos apoyadas en el borde del escritorio. No eran las manos suaves de un aristócrata ocioso. Tenía callos en los nudillos. ¿Por qué?, preguntó Clara de nuevo, repitiendo su pregunta de días atrás. Entiendo lo de las cercas. Entiendo lo de los cazadores furtivos. Pero usted es un duque. Yo soy una mujer deshonrada en una casa en ruinas. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Elías la miró durante un largo tiempo. El silencio en la biblioteca era profundo, roto solo por el leve siseo del fuego moribundo. «Porque hace 3 años te vi casarte con un tonto», dijo Elías, su voz bajando a un registro bajo y ronco. «Asistí a tu boda, Clara. No lo recordarás. Estuve en la parte de atrás de la capilla. Te vi pronunciar tus votos a un hombre que ya estaba mirando hacia la puerta, y pensé que era un desperdicio terrible e imperdonable». Clara dejó de respirar. «No soy un hombre amable», continuó Elías, apartándose del escritorio y poniéndose de pie. «No ayudo a la gente por caridad. Te ayudé porque quería que él se fuera, y quería que tú te quedaras exactamente donde estás». Se giró hacia la puerta. «Volveré el martes para revisar los contratos de la madera contigo. Cierra tus puertas con llave, Clara. Buenas noches». Salió de la biblioteca, dejando a Clara sentada con el pesado abrigo de lana, mirando la puerta vacía, la fría lógica de su mundo completamente destrozada. El invierno llegó con una helada brutal e implacable que convirtió el suelo en hierro. Durante 6 meses, Clara no salió de Oak Haven. No asistió a las reuniones locales. No respondió a las cartas cautelosas e inquisitivas de la nobleza local, preguntando por el repentino viaje de su esposo a las Américas. Trabajó, desmanteló la finca hasta sus cimientos, despidió a los jardineros ornamentales y contrató carpinteros. Vendió la plata inútil que quedaba y compró nuevos arados. Se sentó en el barro con los agricultores arrendatarios, envuelta en lana gruesa, y negoció las rotaciones de cultivos. Aprendió el precio exacto de un celemín de trigo, el costo de la pizarra para un tejado y la multa por la caza furtiva. Y cada martes, Elías Montgomery llegaba a Oak Haven. Nunca venía en un carruaje. Montaba un enorme caballo castrado negro, sus botas a menudo cubiertas del mismo barro que cubría sus propios dobladillos. No se sentaban en el salón a tomar el té. Se sentaban en la biblioteca, con mapas extendidos sobre el escritorio de roble, libros de contabilidad apilados, discutiendo sobre zanjas de drenaje y rendimientos de la madera. No fue un romance de miradas en salones de baile y besos robados en el invernadero. Fue un cortejo de agotamiento compartido. Era un martes a principios de marzo. La helada se había roto, convirtiendo los caminos en una sopa espesa e intransitable. Clara estaba en la biblioteca limpiándose una mancha de tinta de la mejilla cuando la puerta se abrió. Elías entró. Tenía un aspecto terrible. Su abrigo estaba empapado, su cabello pegado a la frente, y una raya de barro le cruzaba la mandíbula. «El puente sobre el río Wind se ha derrumbado», anunció Elías, arrojando sus guantes mojados sobre una mesa auxiliar. «La mampostería finalmente cedió bajo la corriente. Mis carros no pueden cruzar. Tus inquilinos no pueden llevar sus provisiones de primavera al pueblo del mercado». Clara se levantó al instante, acercando un mapa del condado. «¿Qué tan grave es el daño?» «Total», dijo Elías, rodeando el escritorio para pararse a su lado. Se inclinó sobre el mapa, su manga mojada rozando su brazo. «El pilar central se ha ido. Necesitamos albañiles de Londres, y los necesitamos para ayer, pero el magistrado local se niega a liberar los fondos del condado hasta el próximo trimestre». Clara frunció el ceño, trazando la línea del río con el dedo. «Si mis inquilinos no pueden vender sus provisiones, no pueden pagar sus alquileres de primavera». «Si no pueden pagar sus alquileres,
No puedo pagar la cuota que te debo. Olvida la cuota, espetó Elías, aunque no con ira, simplemente con impaciencia. No me importa el dinero ahora mismo, Clara. Me importa el grano que se está pudriendo. Voy a financiar la reconstrucción yo mismo, pero necesito que autorices la extracción de piedra en tu cresta norte. Es la fuente de granito más cercana. ¿Quieres destrozar mi cresta?, preguntó Clara mirándolo. Estaba a centímetros de su cara. Podía ver la barba incipiente en su mandíbula, oler la lluvia fría en su piel. Quiero salvar nuestra infraestructura económica, corrigió Elías, sus ojos oscuros fijos en los de ella. ¿Autorizarás la piedra? Te cobraré por la mano de obra, replicó Clara instintivamente. Elías la miró fijamente. Luego, lentamente, una risa genuina y sin reservas brotó de su pecho. Fue un sonido rico y profundo que transformó todo su rostro, borrando las líneas cínicas y haciéndolo parecer sorprendentemente joven. «Eres implacable», dijo Elías, sacudiendo la cabeza. «Bien, cóbrame por la mano de obra, pero quiero que tu capataz supervise la extracción. Es mejor que el mío». «Hecho», dijo Clara. Se quedaron allí, uno al lado del otro, inclinados sobre el mapa. La crisis estaba controlada. Lo lógico era dar un paso atrás. Ninguno de los dos se movió. Elías miró la mano de ella, apoyada en el mapa. Extendió la mano y la cubrió con la suya. Su piel estaba helada por la lluvia, pero su agarre era increíblemente firme. Clara lo miró. Su corazón dio un golpe repentino y pesado contra sus costillas. Tenía 25 años, una esposa descartada, legalmente atada a un fantasma, endurecida por la helada y los libros de contabilidad. No estaba destinada a esto. No estaba destinada a la intensidad cruda y aterradora de sus ojos. «Tienes tinta en la cara», murmuró Elías, su voz bajando. Levantó su mano libre. No usó un pañuelo. Usó su pulgar, rozando la mancha de tinta de su pómulo. Su toque fue sorprendentemente suave, un marcado contraste con el hombre duro y despiadado que presentaba al mundo. La respiración de Clara se entrecortó. No se apartó. Se inclinó una fracción de pulgada hacia su palma. «Elías», susurró. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Su pulgar se detuvo. Miró su boca. El aire en la biblioteca de repente se sintió imposiblemente pesado, cargado con meses de palabras reprimidas, noches tardías y observaciones silenciosas. Se inclinó, cerrando la distancia entre ellos. Entonces Hodges se aclaró la garganta desde la puerta. Se separaron de golpe. Elías retrocedió, su rostro volviendo instantáneamente a una máscara indescifrable, aunque un oscuro rubor le subió por el cuello. Clara agarró un libro de contabilidad al azar y fingió examinarlo. Sus manos temblaban ligeramente. «Lamento la interrupción, mi señora», dijo Hodges, sosteniendo una bandeja de plata. Miró expertamente a la pared. «Ha llegado una carta por el correo de Londres, de un abogado, creo». La sangre de Clara se heló. Se acercó a Hodges, tomando el pesado sobre de color crema. Reconoció el sello de cera. Era la firma que manejaba los oscuros asuntos legales restantes de Arthur. Rompió el sello, desdobló el grueso papel y leyó las cortas líneas mecanografiadas. El silencio en la habitación se extendió hasta que se sintió frágil. «¿Clara?», preguntó Elías, su voz aguda con repentina preocupación. Clara dejó caer el papel al suelo. Miró a Elías, su rostro completamente en blanco. «Arthur está muerto», dijo. Elías se quedó completamente quieto. «El barco», continuó Clara, su voz hueca, recitando los hechos mecánicamente. «El HMS Providence. Hubo una fiebre en la bodega 3 semanas después de zarpar. Typhus. Creen que la mitad de los pasajeros murieron antes de llegar a Boston. Arthur estaba entre ellos. Miró a la pared. Arthur estaba muerto. El hombre que la había arruinado, abandonado, humillado y, en última instancia, liberado. Se había ido. El lazo legal que técnicamente todavía la ataba a un matrimonio fantasma se había roto. No sintió pena, no sintió alegría. Solo sintió una abrumadora y aplastante finalidad. Elías cruzó la habitación en 3 zancadas. No le preguntó cómo se sentía. No le ofreció condolencias por un hombre que ambos despreciaban. La agarró por los hombros
girándola para que lo mirara. ¿Y la chica?, preguntó Elías bruscamente. Genevieve. Clara parpadeó, volviendo al presente. La carta dice que sobrevivió. Se quedó en Boston. Escribió a los abogados para exigir su parte de su patrimonio. Un humor oscuro y letal brilló en los ojos de Elías. Su patrimonio. Que lo exija. No encontrará más que cuentas vacías y a mis abogados esperando para informarle que Oak Haven te pertenece. Estás a salvo, Clara. La amenaza ha desaparecido por completo. Clara lo miró. Soy viuda. Eras viuda el día que la trajo a esta casa, dijo Elías. Su agarre en sus hombros se apretó. La ley simplemente se ha puesto al día con la realidad. El periodo de luto fue breve y completamente performativo. Clara vistió de negro durante 3 meses, el mínimo absoluto requerido por la sociedad para evitar el escándalo. No lloró. No se arrojó sobre una lápida, ya que no había ninguna que visitar. Pasó el tiempo finalizando la siembra de primavera y reemplazando la pizarra del tejado de la mansión. A finales de junio, el condado celebró su asamblea anual de verano en los salones de asambleas del pueblo cercano. Fue la primera aparición pública de Clara desde la muerte de Arthur. Sabía que los susurros serían crueles. Hablarían de su falta de lágrimas. Hablarían de los rumores de la extraña mujer de cabello dorado que Arthur supuestamente había paseado por Oak Haven la noche que se fue. Llevaba un vestido de seda de un profundo color amatista apagado. Estaba desprovisto de encaje. Era completamente práctico y sorprendentemente elegante en su severa simplicidad. No llevaba un corsé lo suficientemente apretado como para hacerla desmayar. Llevaba uno que le permitía respirar, caminar y dominar una habitación. Cuando Clara entró en el salón de actos, el cuarteto de cuerda tocaba una animada danza campestre. La música no se detuvo, pero la conversación, ciertamente sí. Las cabezas se giraron. Los abanicos se abrieron de golpe. La mirada colectiva de 50 aristócratas se fijó en ella. Clara mantuvo la barbilla en alto. Bajó el corto tramo de escaleras hacia el salón principal, su expresión agradable y completamente impenetrable. Saludó al magistrado. Asintió a la esposa del vicario. Se movió entre la multitud como un barco rompiendo el hielo. Sintió la mirada antes de verlo. Elías estaba de pie junto a la pared del fondo, cerca de las puertas francesas abiertas que daban a la terraza. Llevaba un impecable traje de noche negro. Parecía peligroso, aburrido y completamente fuera de lugar entre las sedas pastel y las risas forzadas de la nobleza rural. La observó navegar por la habitación. Cuando finalmente se liberó de una tediosa conversación con un escudero local, Elías se apartó de la pared y caminó hacia ella. La multitud se apartó para él instintivamente. Duque no esperaba en la fila. Se detuvo frente a ella. No hizo una reverencia. Simplemente le ofreció el brazo. El aire aquí dentro está viciado, dijo Elías lo suficientemente alto como para que los chismosos más cercanos lo oyeran. Camine conmigo, Lady Linfield. Clara colocó su mano enguantada en su antebrazo. El calor de su piel irradiaba a través de las capas de lana oscura y seda. «Cuidado, su excelencia», murmuró Clara, mientras él la conducía hacia las puertas de la terraza. «Dirán que estoy clavando mis garras en el hombre más rico del condado, antes de que mis ropas de luto estén debidamente guardadas». «Que digan lo que quieran», respondió Elías con suavidad, guiándola hacia la fresca noche de verano. «Soy dueño de la mitad de la tierra que pisan. Sus opiniones son completamente irrelevantes». La terraza estaba tenuemente iluminada por linternas colgadas de las balaustradas de piedra. El aroma a jazmín en flor y tierra húmeda flotaba pesado en el aire. La música del salón se desvaneció en un suave ruido, de fondo rítmico. Elías la llevó al borde de la terraza, con vistas a los oscuros y extensos jardines. Soltó su brazo y se giró para mirarla. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. No sacó un anillo. Sacó un trozo doblado de pergamino grueso. «Recibí esto de mis abogados en Londres esta mañana», dijo Elías, ofreciéndole el papel. Clara frunció el ceño, tomando el documento. Lo desdobló a la tenue luz. Era un borrador financiero, un registro de activos, deudas y propiedades. Pero no era de Arthur, era de Elías. Detallaba las vastas posesiones del ducado de Ashbourne, las minas en Cornualles
las fincas en Escocia, las flotas navieras en Londres. Era un imperio. Clara lo miró completamente desconcertada. ¿Qué es esto? ¿Estamos discutiendo un nuevo préstamo? Porque le aseguro que los rendimientos de la madera son prometedores. No es un préstamo, Clara, interrumpió Elías suavemente. Se acercó más, invadiendo su espacio, obligándola a mirarlo. La armadura cínica y distante que llevaba había desaparecido por completo. En su lugar, había una vulnerabilidad feroz y aterradora. Cuando un hombre de mi posición propone matrimonio, dijo Elías, su voz un murmullo bajo y firme, se espera que ofrezca poesía, se espera que ofrezca flores y promesas de devoción eterna y un montón de tonterías floridas que rara vez sobreviven al primer invierno. Clara dejó de respirar. Agarró el pergamino con tanta fuerza que crujió ruidosamente en la noche tranquila. No te insultaré con poesía, continuó Elías, sus ojos fijos en los de ella, oscuros y ardientes. Has sobrevivido a un matrimonio construido sobre palabras vacías. No te ofreceré ilusiones. Yo ofrezco la realidad. Soy difícil. Soy despiadado cuando me contrarían. Trabajo demasiado y tengo muy poca paciencia para la sociedad. Extendió la mano, apoyando sus manos en los hombros de ella. El peso de su agarre era firme, un ancla en la repentina tormenta que giraba en su mente. Pero nunca te mentiré, dijo Elías con fiereza. Nunca te trataré con condescendencia. Nunca miraré más allá de ti para encontrar a otra persona. Te paraste en una habitación en llamas y tomaste el control del fuego. Te quiero a mi lado. Quiero tu mente brillante y despiadada dirigiendo mis fincas junto a mí. Te quiero a ti, Clara. Toda tú. Los libros de contabilidad, el barro, el temperamento y el hierro absoluto en tu columna vertebral. Miró el pergamino en sus manos. Ese es mi libro de contabilidad, dijo en voz baja. Te estoy ofreciendo la pluma. Cásate conmigo. Clara lo miró fijamente. Su corazón latía tan violentamente que pensó que podría romperle las costillas. No era una propuesta de cuento de hadas. Era una negociación de iguales. Era una rendición de un hombre que nunca se rendía. Pensó en Arthur. Pensó en la chica de cabello dorado en el salón. El terror, las noches frías y solitarias mirando una pistola. Había construido una fortaleza para protegerse de volver a estar a merced de un hombre. Pero Elías no le estaba pidiendo que derribara la fortaleza. Le estaba pidiendo las llaves de la puerta para poder montar guardia con ella. Clara miró el trozo de pergamino en sus manos. Luego levantó la vista hacia los ojos oscuros e intensos del duque de Ashbourne. Extendió la mano, tomó las solapas de su abrigo y lo atrajo hacia ella. El beso no fue vacilante. Fue una colisión. Fue desesperado, profundamente reconfortante y completamente inevitable. Los brazos de Elías se envolvieron alrededor de su cintura, atrayéndola contra él, levantándola ligeramente de la terraza de piedra. La besó como un hombre que había estado hambriento durante 3 años, su boca exigente, áspera y perfectamente posesiva. Clara dejó caer el pergamino. Revoloteó hasta el suelo de piedra, ignorado. Enredó sus manos en su cabello oscuro, devolviéndole el beso con toda la pasión reprimida y la pura voluntad obstinada que poseía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Elías apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, sus manos aún agarrando su cintura con fuerza. Sí, susurró Clara, su voz áspera, carente de toda pretensión social educada. Me casaré contigo, pero si crees que voy a abandonar los rendimientos de la madera de Oak Haven para gestionar tus flotas navieras, estás muy equivocado. Tendrás que contratar a un empleado. Elías soltó una risa baja y entrecortada, abriendo los ojos para mirarla. El puro afecto y alivio en su rostro era impresionante. Contrataré a 10 empleados, murmuró, apartando un mechón de cabello rebelde de su rostro. Oak Haven es tuyo. Todo es tuyo. Clara estaba en la terraza, envuelta en los brazos de un hombre que la veía, que realmente la veía, no como un adorno, sino como una igual. La música del salón flotaba en la noche, ligera y frívola, pero aquí afuera, en la oscuridad, con el aroma de la lluvia y el pesado peso de la realidad, Clara finalmente había encontrado su terreno firme. Ya no era la esposa borrada,
Era la arquitecta de su propia supervivencia, y nunca, jamás, volvería a ser ignorada. Y eso nos lleva al final del notable viaje de Clara, de una esposa descartada a una poderosa duquesa que construyó su propio imperio. No solo sobrevivió al fuego, aprendió a controlar las llamas junto a un hombre que realmente respetaba su voluntad de hierro. Si te encantó esta historia profundamente arraigada de resiliencia, traición y un romance ganado a pulso, por favor, dale al botón de me gusta y comparte este video con tus compañeros amantes del drama histórico. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nunca otro relato inmersivo. Gracias por vernos.